Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lisa Sánchez Ortega. Lisa, bienvenida. Buen viernes. Gracias por tu paciencia. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, mi querida Carmen? Jacobo, un saludo y a la audiencia también. Un abrazo para ti. Jacobo Dayan, buenos días. Bienvenido. Gracias por estar en el estudio. Buenos días, Carmen, Lisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A los dos, gracias. En el breve corte que tuvimos aquí con el buzón de voz, le decía yo a Jacobo de qué queremos hablar y pues de todo esto, evidentemente lo que estamos aquí viendo. Y yo te decía, ¿cómo ves lo de si no lo hacen ustedes? Que dijo Donald Trump, estaba contestando sobre Irán, una pregunta, y luego se desvió al tema del narcotráfico y el crimen organizado y el terrorismo y la seguridad nacional, etcétera, y bajita la mano dijo, si no lo hacen los países de combatir al crimen y al terrorismo que nosotros consideramos seguridad nacional para nosotros, si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros. Y aunque no le guste a algunos en México, ese fue su comentario más menos. En eso estábamos, Jacobo. Sí, y sabiendo que tenemos el tiempo apretado, voy a tratar de hacer un resumen muy apretado. Ninguna de las dos opciones nos resuelve la problemática que vivimos en México. Si entendemos por problemática, no lo que se ha estado discutiendo en buena parte del país. Es decir, que si esto le conviene que si esto golpea a Morena, que cómo va a mantener la cohesión de su movimiento, que cómo va a ser nuestra relación con los Estados Unidos. Pues me parece que el centro no tendría que ser la supervivencia ni de Morena ni de ningún partido. Ningún partido. Vamos, ni nadie. Nada, ni los caprichos de Donald Trump. Tendríamos que tener en el centro la gobernabilidad de este país, ya no en clave democrática, ya a lo más que podríamos aspirar es a tener a un autoritarismo funcional. A ver. Bueno, o sea, en una situación normal diríamos una democracia funcional. Digamos. Con la gobernanza criminal, pues evidentemente no se puede hablar de democracia funcional. Pero en la realidad mexicana, pues ya a lo más que podríamos aspirar es a un autoritarismo funcional. Y la segunda, que me parece la central, es hablar de las víctimas. Las víctimas no han estado en esta discusión. Es decir, estamos hablando de un país de cientos de miles de asesinados, más de 130,000 desaparecidos. En el caso Sinaloa, tan solo en los últimos año o 8 meses que va de esta guerra en Sinaloa, pues estamos hablando de cerca de 4,000 personas desaparecidas, 3,000 personas asesinadas. Pues ese tendría que ser el foco. Quitan a Rocha Moya y ponen a alguien del mismo grupo, es decir, el mismo grupo criminal se queda gobernando. Y esto es importante cuando yo digo que ninguna de las dos alternativas nos va a solucionar nuestro problema. Si en el foco tenemos tener un autoritarismo funcional y tener algún tipo de garantía de la vida, del derecho a la vida, hay que entender esto como enormes redes, Carmen. Evidentemente se habla del caso Rocha Moya porque es el foco más, la parte más alta del árbol. Actualmente, en este momento. Como en el huachicol fiscal se habla de los dos sobrinos, como si fuera el caso de los dos sobrinos. Como si el caso de Tabasco fuera Bermúdez Requena. Hay que ver el bosque completo. Y el bosque completo habría que preguntarnos, y ayer lo preguntabas muy bien, Carmen, si el huachicol no está ligado con esto. Pues claro que sí. Claro que sí. Sabemos que del huachicol se financiaron, no la campaña de Sinaloa, decenas de campañas o montón de campañas políticas en el 21 de menos y en el 24. Entonces habría que ver quién manejaba la campaña de Rocha Moya. Ya lo decía Anabel. El gobernador de Tamaulipas. El que después se hizo gobernador de Tamaulipas. ¿No lo sabía el presidente del partido, que había vínculos se estaba recibiendo dinero del huachicol y del crimen organizado a las campañas políticas? Pues evidentemente lo sabía. Hoy es el secretario de Educación Pública. ¿No lo sabía el presidente de la República, que fue quien insistió en colocar a Rocha Moya ahí? Porque él no ganó la encuesta. No. Entonces, habría que ver... AMLO impuso a Rocha Moya. Entonces, habría que ver el árbol completo, el bosque completo. Esto no es Rocha, sino es mucho más amplio. Así como el caso del huachicol no son los sobrinos, es algo mucho más amplio. Si el objetivo, repito, es proteger, lo decía Edgardo Buscaglia, un pacto mafioso, pues eso no soluciona el problema del país.
Si mandamos... No puede, proteger un pacto mafioso no puede solucionar nada. Pues es que si acaba esto en la Fiscalía General de la República, pues ya sabremos en qué va a acabar esa historia. Cuando Claudia Sheinbaum dice verdad, justicia y soberanía, le falta agregar nuestra verdad, nuestra justicia y nuestra soberanía. Eso es lo que le preocupa a la presidenta. Ella no es la víctima de estas circunstancias. Ella llegó a la presidencia mediante los mismos mecanismos de financiamiento. Entonces, si hay dos alternativas, que es lo que se discute, o se juzga en la Fiscalía o se manda a Estados Unidos, hay que recordar la cantidad de gente que ya fue juzgada en Estados Unidos. Hablabas de Beitia, ¿se acabó la violencia en Nayarit? No. Yarrington, ¿se acabó la violencia en Tamaulipas? No. Torres en Coahuila, tampoco. Es más, García Luna era el único responsable de la corrupción o el vínculo criminal en su gestión. No. Que lo juzgaran en Estados Unidos resolvió nuestro problema, tampoco. Rápidamente, para ceder la palabra a Lisa, ¿qué tendríamos que hacer? Pues esto se ha dicho, y si la presidenta anda buscando alternativas, pues que la busque en un cajón de la Secretaría de Gobernación, donde decidieron guardar 2 propuestas ciudadanas de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia que se entregaron en 2018 al gobierno en transición de López Obrador, y que se implementen en México mecanismos extraordinarios serios. Ahí están, ahí los tienen. De verdad y justicia. O que le tome la palabra al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y que diga, el comité sugería, entre otras muchas cosas, la creación de mecanismos de verdad extraordinarios con asistencia de Naciones Unidas para revelar los vínculos político-criminales y resolver el tema de las desapariciones. Y de paso que se creen entonces mecanismos extraordinarios de justicia, pero no al estilo Morena, que no creen comisiones de la verdad que se las encarguen a Alejandro Encinas. Ya vimos en qué acabaron estas. Acabaron la de Ayotzinapa y la de Guerra Sucia en nada. Entonces lo que tendría que hacer es, de veras, mecanismos independientes, separados del poder político, con asistencia internacional de verdad y justicia. Cualquier otra solución es política, pero los muertos van a seguir ahí, la gobernanza criminal va a seguir ahí y el monstruo va a seguir vivo. Lisa Sánchez Ortega, ¿qué dices? Coincido total y absolutamente con Jacobo en que la necesidad, la urgencia y la ética pública requerirían que efectivamente este país se tomase en serio esa reducción de la impunidad y esa investigación integral de los nexos político-criminales que prevalecen en el país y que no solo permiten y perpetúan estas dinámicas de violencia estructural de las que habla Jacobo, sino que además impiden efectivamente la procuración, la administración de justicia y la convivencia pacífica en todo el territorio nacional, con las consecuencias que esto tiene tanto para quienes vivimos aquí, tanto para quienes nos visitan, como para nuestras relaciones diplomáticas y relaciones internacionales en el contexto geopolítico global en el que estamos. Yo lo único que añadiría, porque me parece que esto fue un elemento que añadió mucha presión esta semana sobre el gobierno mexicano, es que pues ya no solo tiene esa obligación ética y moral para con los mexicanos, para con las víctimas, para con los años y años de impunidad que han prevalecido y la expansión criminal que hemos visto, sino que efectivamente pues hoy tiene también el elemento internacional, ese elemento internacional que específicamente pues se expresó en 2 documentos que salieron a la luz esta semana, que fueron la Estrategia Nacional de Drogas de los Estados Unidos y la Estrategia contra el Terrorismo de ese mismo país, y en donde se habla con todas sus letras de México, donde se exponen cuáles son las amenazas que percibe Estados Unidos de la situación en el hemisferio y en México en particular, cuáles son los ejes de trabajo, las prioridades de política que tendrá y también cuáles son las herramientas que utilizará. Y lo traigo a colación, Carmen, porque tú empezabas esta discusión citando precisamente al presidente Donald Trump, donde amenazaba esta semana diciendo, si ellos no quieren o no pueden hacerlo, nosotros lo haremos. Y esa declaración del presidente Trump, Carmen, está escrita palabra por palabra en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, que firma directamente el presidente Donald Trump. Y traigo 2 cosas a colación, digamos, de esa estrategia.
La primera es que efectivamente, pues dice, nosotros nos vamos a apoyar sobre todo en la designación de los carteles mexicanos y colombianos, pero en el caso de México, en los carteles como organizaciones terroristas, para lo que ya vimos, y es parte de la crisis en la que estamos en estos días, involucrar a otras agencias de inteligencia en, digamos, la lucha contra estos carteles y la lucha contra el nexo político criminal, entiéndase la CIA, el FBI, otras agencias, eso lo vamos a coordinar. Eso lo dice la estrategia de drogas desde el Departamento de Homeland Security y desde ahí vamos a hacer un grupo de trabajo conjunto en donde van a estar involucrados incluso las Fuerzas Armadas y autoridades del Ministerio de Guerra. En la estrategia contra el terrorismo, básicamente también dice, además de apoyarnos en esa designación para poder, con esa inteligencia y esas agencias adicionales, entrarle a la investigación de los nexos político-criminales, de las finanzas, de las cadenas de logística, de sus nexos con el empresariado que permite muchas de las actividades que están aquí. También se dice y se habla específicamente de que se hará uso de la diplomacia, de las herramientas financieras, de ciberseguridad, de acciones encubiertas para poder debilitar, ¿no? Y atender el problema de los actores estatales hostiles, así lo menciona, inimical state actors está escrito en esa estrategia, para que dejen de asistir a las organizaciones terroristas extranjeras declaradas, donde sean carteles o donde sean otro tipo de organizaciones violentas. Y viene también que además de esas herramientas, además de las prioridades de política que se establecen en estos dos documentos, hay ciertas categorías de amenazas terroristas, entre comillas, yo lo pongo, que declara para la seguridad nacional el gobierno de Estados Unidos, y una de ellas, Carmen, y así lo dice textual, son las nuevas y evolucionantes colaboraciones entre estados-nación y grupos de amenaza, ¿no? O grupos que se consideran amenaza como los carteles. ¿A qué quiero ir con todo esto, Carmen? Que pues no solo Jacobo tiene toda la razón en decir, esta es una deuda histórica, este es un problema estructural que necesita no solo de toda la voluntad política y la participación de todos los actores políticos en el gobierno y en la oposición, por la deuda histórica que representa, por el daño que se ha hecho a las comunidades, por el abandono a la justicia que hemos tenido, y que eso requiere, por supuesto, no solo toda la carne al asador de las instituciones nacionales que deberían funcionar por una vez de manera correcta, sino sin duda también pues la asistencia internacional de la que hablaba, sea por el comité o sea por otros mecanismos de verdad y justicia que nos ayuden pues realmente a limpiar la casa, sino que además de esa urgencia y de esa obligación, pues hoy se le presenta a México un entorno internacional tremendamente difícil, en donde no nos podremos llamar a la sorpresa de que después ese tipo de intervenciones que está haciendo el gobierno norteamericano, ese tipo de acciones legales que está tomando en contra de políticos en funciones en México, continúen, ¿no? Se mencionaba por acá ya la posibilidad del nombre del gobernador de Tamaulipas, pero sin duda puede haber muchísimos más, porque desde hace más de un año lo han estado mencionando, lo han estado escribiendo, lo han estado reiterando y lo han estado ejecutando, de manera pues que no podemos permitir que eso suceda, ya no solo por unas cuestiones de soberanía que se ha discutido mucho, quien se envuelve en la bandera y quien pues también ha hecho un uso político de esto, sino porque es muy peligroso que dentro de estas estrategias también se está hablando de la posibilidad de seguir atacando militarmente a esos carteles. Y si bien pues el riesgo sigue siendo relativamente moderado, la única cosa que hoy sí podemos decir es que la probabilidad
de este tipo de acciones que pueden incluir cierto grado de uso de la fuerza militar ya no es cero, y no podemos permitirnos que el contexto y la realidad de los mexicanos pues se nos complique aún más, sobre todo no cuando en realidad el beneficio que se está persiguiendo es mantener el pacto de impunidad en el que opera pues en general la clase política. Ni más ni menos. Nos vamos en la parte final. Jacobo, brevísimo, ¿qué nos dices? Muy, muy breve. La única manera de poder contener estos ataques de los Estados Unidos es con la implementación de mecanismos de la cooperación internacional, que la comunidad internacional esté en México haciendo mecanismos de verdad y justicia. Evidentemente esto no le va a interesar a la presidenta ni al grupo en el poder. Lo que tiene que estar al centro es nuestra capacidad de indignación, es decir, hemos normalizado ya tener funcionarios de altísimo nivel abiertamente en el crimen organizado. Estos días se habló de 460, casi 500 personas en Apatzingán que fueron desplazados de manera forzada y ya ni siquiera es discusión. Ya ni eso. Qué tremendo, ¿eh? Vamos. Entonces, hay viabilidad para... O sea, lo que está en juego no es Morena. Lo que está en juego es la viabilidad de poder vivir